La Biblia está dividida, como todos saben, en Antiguo y Nuevo Testamento. Y es como que es tenido que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento la gracia. Hay distintos periodos en el Antiguo Testamento, porque es un periodo mucho más largo y que está descrito, obviamente, en el Antiguo Testamento, el periodo de reyes, jueces, profetas mayores, menores. Pero me voy a referir a uno en particular, que, dadas las leyes, están todas condensadas o las que los judíos propiamente han contabilizado, están en el Pentateuco. Son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomios y Números. Y los contabilizaron y llegaron a contarlos que son 613. De hecho, hicieron un libro que es Talmud, creo que se llama, o tiene otro nombre, pero lo contabilizaron y armaron un libro compendiando todas las leyes, incluso los pusieron por orden de importancia para ellos. Moisés escribió todo ese Pentateuco. Cada uno de los escritores fueron inspirados por Dios, y eso lo pone a Moisés en una forma que se lo define como el hombre más manso de la tierra, que fue. Pero el hombre que recibió más inspiración de Dios, porque fue el que más escribió por lejos, a diferencia del resto de los escritores. Y él tuvo la responsabilidad, porque uno de los testimonios que tiene la escritura sobre Moisés es que dice, Dios le dijo que hiciera tal cosa, y así lo hizo. Que hiciera tal cosa, y así lo hizo. Fue fiel a los mandatos de Dios. Tal cosa que hiciera, y él lo hizo así. ¿Cometió errores? Sí, como todos. Como cualquiera de nosotros. Solo que él conocía la presencia de Dios y sabía. Aún así, con todas esas leyes que había, después de eso hay un periodo intermedio en el que entran a la tierra prometida y está gobernado por Josué. Al morir Josué, empieza el periodo de los jueces, que dura entre 350, según el historiador, dura entre 360 y 400 años, que no es poco. Los jueces nombrados en este libro son 12. Se sabe que hubieron más, pero no están nombrados, no se conocen su historia, su desempeño. Llegaron hasta nosotros los que necesitábamos saber. Pero no me voy a referir a ninguno en particular, sino vamos a leer un machete. Jueces, vamos a leer un par de versículos que definen a ese periodo. Jueces capítulo 2. A partir del versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timán-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y luego vamos a leer también en Jueces el último versículo. Capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Como hoy se diría, cada uno se manejaba, hacía lo que se le ocurría, pero habían jueces. Sí, pero no podían estar en todos lados, no eran los gobernantes clásicos que nosotros conocemos. Tenían distintas funciones, virtudes, pero no gobernaban como si fuera un rey o un presidente o un gobernador. Tenían otras
atribuciones y otras responsabilidades. Esta última parte del libro de Jueces comienza como un relato que no lo vamos a leer, pero comienza con este mismo versículo, el capítulo 17, creo que es el versículo 6, que arranca y dice lo mismo con el que finaliza. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí comienza el relato, con la vida de un levita, con una familia, con una de las tribus, con el resto de las tribus. Y si uno lee desde el 17 hasta el último capítulo que cierra, es una concatenación de errores, horrores, pecados o como quieran llamarlo. Cada uno se manejaba como dice el versículo, como bien le parecía. Y iban cubriendo un pecado o un error con otro más grande. El juez que cierra el periodo de jueces es Samuel, que tiene su propio libro, tiene su relato, y quizás fue el juez más importante de todos los jueces. Y su testimonio de vida fue que no dejó caer palabra a tierra. Traducido, es que fue un fiel transmisor de la palabra de Dios. Lo que Dios le decía, él lo transmitía, el cual lo recibía. No agregaba ni quitaba nada. Aún así, el pueblo pidió un rey. Pero si uno lee todo ese periodo de jueces, se muestra que con cada juez Dios muestra su amor, su misericordia, a pesar de los desastres que hacían. A pesar de que hacían todo lo que Dios no quería, Dios le mostraba su misericordia. Cuando estaba en el momento, que no debería ser así, que cuando me siento mal, que estoy mal, busco a Dios. Eso no ha cambiado, lamentablemente. Han pasado casi 3.500 años y eso sigue siendo el patrón del corazón del ser humano en la mayoría, que cuando tengo una necesidad me vuelco a Dios y cuando está todo bien, bueno, vemos, me manejo. Y Dios, a pesar de todas esas cosas, uno sí lee que se hacían cosas extrañas para tapar otras, pero aún así Dios se mostraba, Dios se dejaba ver. Y en los jueves estamos estudiando el periodo de los reyes, que sigue a este. Y aún allí se puede ver que hay cosas que ocurren, por ejemplo, en la vida de David quedaron, como se decía, una especie de cabos sueltos, personas que David no hizo lo que debería haber hecho con él. Está bien, pasó David, vino Salomón. Salomón empezó a cometer todo tipo de errores. Y eso que había quedado ahí como latente, que podía haber pasado sin pena y sin gloria, sin ni siquiera aparecer, Dios los utiliza para hacer algo que no era agradable, que era dividir el reino. Salomón hizo lo suyo, Roboán, el hijo de Salomón, también hizo lo suyo y terminó en la división del reino. Cosas que se fueron armando, concatenando, de una forma tal que derivaron en algo que no fue agradable. Pero hay también cosas agradables. Voy a contar una historia de hace años, década del 70. Un niño que iba a la escuela, séptimo grado. Estaba en séptimo grado y tenía dos compañeros más que eran, aparte, conocidos del barrio, con los que jugaban. Y tenía una hermana que estaba en quinto grado. Salían a eso de las 5 de la tarde de la escuela, una escuela católica por decir el nombre nada más. Salían y se iban juntos hacia la escuela, hacia la casa, y hablando de bueyes perdidos. Pero un día iban caminando por la vereda y había un terreno, una casa que la habían demolido completamente. Habían hasta los cimientos. Habían agarrado los ladrillos, los apilaron, los limpiaron y los apilaron contra una medianera. Pero se veía el fondo de la propiedad, que no era muy lejos, no estaba lejos. Y era rara ese terreno, porque era más ancho que largo. Normalmente los terrenos son más largos que anchos. Pero ese terreno en particular
O sea que de la vereda estaría unos 15 metros el muro medianero de la casa lindante. Estaba cerca de la esquina. Y se armó una especie de charla entre los cuatro. El tema era, estaban en la vereda, espacio público, donde puede ir y venir cualquiera. El terreno, le habían sacado el alambrado, tenía un murito, se lo sacaron y dijeron, bueno, como que anexaron ese terreno a la vereda. No vive nadie, no hay nadie, pasa a ser parte de la vereda, terreno público. Listo, podemos ir hasta el fondo. Y fueron. No hubo discusión, nada, se fueron hasta el fondo. ¿Qué era lo que querían? En el muro medianero, que era una pared de canto, tendría 1,5 metros más o menos de alto, sobresalía un árbol de quinotos. Que esos quinotos estaban al dente, esperando. Y se acercaron al árbol y el árbol sobresalía más o menos 1 metro del muro, terreno público. Vengan los quinotos. Empezaron a agarrar quinotos, juntaron quinotos como para llegar hasta la casa y haber comido todos los quinotos. No llevaron gran cantidad. Ya se lo hicieron un día, otro día, y después, bueno, se terminaron los quinotos del terreno público. Quedan los del terreno privado, que ya sabían que era el terreno, y había un dueño. Ya no hubo discusión. Alcanzaron lo que podían, pero al día siguiente se terminaron. Entonces, lo único que miraron que no hubiera que ese terreno que tenía propietario, que esa casa, no tuviera un perro. No hay perro, no hay movimiento de gente, entramos. Y entraron. Y bueno, entraron, no pasó nada, salieron, se fueron. Al día siguiente, ya sin preguntar nada, entraron directamente, ya sabían que no había perro y confiado que no había nadie. La casa, que era el fondo de la casa, tenía dos puertas. Dos puertas. Una puerta con tranca, ventana, y tenía sobre esa puerta una puerta que tiene mosquiteros, que se abre, no tienen tranca ni llave. Se abre, pero tiene bisagras. Y si la bisagra no se pone aceite, rechina. Y estos chicos estaban, era uno, la hermana estaba del otro lado del muro. Uno estaba al lado del muro, del lado de adentro. El chico este en cuestión estaba al lado del árbol y uno había subido al árbol. Y el de arriba del árbol iba tirando los quinotos, el otro le hacía un pasamano y pasaba del otro lado. Y la hermana iba repartiendo 4 montoncitos, iba dividiendo. Pero bueno, la puerta rechinó. Sí. Y se escuchó la voz de un hombre. No se le entendió, porque tenía como un idioma, un tono extranjero, pero no se entendió qué era lo que dijo. El que estaba al lado del muro saltó el muro, ahí nomás. El que estaba arriba del árbol, no sé cómo hizo, saltó olímpicamente por encima del muro. El otro que estaba rezagado, bueno, hizo lo que pudo para pasar el muro. Bueno, al hombre no le entendió, pero salió una señora, que no la vio, pero la escuchó. También con una tonada extranjera, y que la escuchó clarito. Como riéndose a esta señora le dijo, ¡ay, ese gordito que me va a voltear el muro! Bueno, los chicos salieron corriendo y se fueron. No volvieron más, obviamente, del susto, pero ese chico que había sido el último en salir, pasaron los años y él ya estaba en la secundaria y hacía el colegio a la noche. Durante la mañana y la tarde él trabajaba. No porque necesitara a la familia, sino porque quería un trabajo. Quería trabajar y con ese trabajo pagaba su estudio. Entonces salía tipo 6 de la mañana, no, perdón, 6:30 de la mañana, porque entraba a las 8 de la mañana y todas las mañanas pasaba por ese terreno baldío. Y poco a poco vio que empezaron a construir una casa, pusieron un tejido, nunca más volvieron a entrar, pero cada vez que pasaba por ahí, recordaba eso que había vivido. Y con el tiempo empezó a tener una necesidad, algo que le empezó a como a carcomer. Y un día ya tendría 16 años,
la necesidad de ir a esa casa, no a la que del baldío, sino donde habían robado los quinotos, ir a pedir perdón. ¿Y cómo hacerlo? Y un día, un sábado, cuando volvía del trabajo, pasó por la panadería, encargó una docena de sándwiches de miga, y a la tarde, tipo 5 de la tarde, pasó por la panadería, retiró los sándwiches de miga y rumbeó hacia la casa. Se armó del poco valor que tenía y golpeó la puerta, con la esperanza de que nadie lo atendiera. Golpeó una segunda vez, nadie salía. Cuando ya se estaba por ir, se abre la puerta. Y no lo conoció al hombre, pero cuando le habla, que tampoco le entendió mucho lo que le decía, era ese hombre primero que había salido años antes. Y le explicó a ese hombre qué era lo que estaba, por qué estaba ahí con un paquete de sándwiches de miga, por qué estaba ahí. Y se empezó a reír. La casa, la puerta de entrada de la casa, él abrió completamente y era todo como un pasillo. No un pasillo, sino que estaba el living, el comedor, la cocina, pero se podía ver el fondo de la casa. La última puerta donde estaba la puerta que rechinó. Y entró la señora. No se le notaba porque era como una sombra que se veía cuando entraba. Y la señora le habló en un idioma que no lo entendió este chico. Y el hombre le empezó a hablar en ese idioma. Y la señora empezó a reírse y a venir, a caminar como riéndose y hablando en algo que el chico no entendía. Dije, acá van a sacar una escopeta y boleta. Lo invitan a pasar, a tomar mate. Resultó que era un matrimonio ruso que después de la Segunda Guerra Mundial se habían venido hacia la Argentina, se radicaron en el norte. Él era, si mal no recuerdo, ingeniero mecánico, o sea, máquinas grandes, mecánico de máquinas grandes. Y ya se había jubilado hacía poco tiempo, antes del robo de Quinotos, hacía poco tiempo que habían comprado esa casa y que estaban viviendo ahí. Y bueno, le empezaron a explicar eso y se hizo ameno, se hizo larga la charla y muy agradable. Y después la señora dice, la verdad que estábamos orando por ustedes. ¿Qué pasó? Siempre oramos por ustedes. Por eso cuando venía esa señora que venía del fondo, que yo le pregunté qué era lo que decía, era en ruso, estaba diciendo, gracias mi Dios, porque él le había dicho, es uno de los chicos que robaron Quinoto. Y bueno, gracias Señor, gracias Dios. Resulta ser que este matrimonio eran pertenecientes a una iglesia luterana de ahí de Quilmes y que habían orado por esos chicos, habían estado orando por esos chicos que habían entrado. Y dicen, nunca más nadie entró. Y bueno, ya cuando se despide, el chico no era creyente, entonces se despiden y le dicen, la verdad vamos a seguir orando todo el tiempo por usted, porque ya le había dicho, la hermana se llama tanto y estuvo este otro, y bueno, vamos a orar por ellos. Y le dijo la señora, si alguno de ustedes se convierten, todos esos quinotos que se llevaron son poca cosa. Al final del tiempo, los dos, el chico y la chica, los hermanos, se convirtieron. Al poco tiempo, al mes y pico, este adolescente volvió a visitarlo con otro paquete de sándwiches de miga, pero habían fallecido. Ambos habían fallecido del corazón, en pocos días de diferencia. Y siempre quedaron en el recuerdo de esas personas que fue la primera vez, porque si bien había estado en la iglesia católica, había visitado también una iglesia evangélica, era la primera vez que sentía ese chico que alguien le hablaba de Cristo de forma directa, de forma específica, no el grupo, sino que
Y otra cosa que le llamó la atención y que le quedó en la memoria es que jamás volvió a escuchar, porque la señora dijo, queremos orar por vos. Jamás volvió a escuchar una oración tan, pero tan alegre. Muchas oraciones con agradecimiento, con pedidos, con ruegos, súplica, quebrantos, pero tan alegres. Jamás volvió a escuchar una. Quedaron en su recuerdo. Dijo la señora también, si nos olvidás no hay problema. Lo importante es que si algún día te convertís a Cristo, nunca te olvides de Él. Las distintas circunstancias que nos van llevando por la vida, que van llevando al pueblo, que llevaron al pueblo y que llevaron a conocer, que llevaron a la obra de Cristo, a veces uno no las va conociendo cuando ya ocurrieron, cuando se van decantando. En el momento uno no se da cuenta, el pueblo tampoco se daba cuenta. Cristo murió por todos, aún por esos que en el libro de Jueces se mandaron una y otra macana, y aún por aquellos que aún todavía hoy no nacieron. Los conoce, los ha nombrado. Dije que en el Antiguo Testamento, o sea, los hebreos, tienen ese libro que son 613 mandamientos, de los cuales hoy en día solo pueden cumplir 241, menos de la mitad. ¿Por qué? Porque no está el templo. El templo está destruido. Se atuvieron a una estructura de piedra, de material, para poder cumplir con lo que Dios les exigía, que Dios le había puesto, que Dios les había hecho escribir por intermedio de Moisés y de otros tantos. En 1 Corintios 3:16 dice que somos templo del Espíritu Santo. No nos hace falta una piedra o un pedazo de oro o las tablas de la ley, porque al ser nosotros el templo del Espíritu Santo, todos esos mandamientos, los 600 y pico, se pueden cumplir en la gracia de Dios, solo con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Sin el Espíritu Santo somos como ese templo que no existe. Solo con el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos guía a poder cumplir, a honrar a Dios y a reconocerlo en nuestro camino, aún en esos momentos que son complicados. Él está, Él estuvo, está y va a seguir estando, porque el mismo amor que llevó en ese libro de jueces a levantar y cada uno de esos jueces para un motivo puntual, hoy ese mismo Dios está pendiente de la vida de cada uno, para ver, para escuchar, para esperar. Él es paciente, no es infinitamente paciente. No nos confundamos. A veces se confía uno de que hoy lo que hoy no hago, bueno, lo podré hacer mañana. No sé. Dios también agota su paciencia. Hemos visto que en pasajes Dios habla de que hasta acá se paciencia. En Éxodo, en un momento dice, 10 veces los esperé, 10 veces me tentaron, 10 veces y me cansaron. Basta. Espero yo no poder cansar a Dios. No quiero tentarlo. Y está la obra expiatoria de Cristo, el amor de Cristo, porque somos su templo. Él nos guía con su Espíritu Santo, su palabra y su presencia. Y hoy como congregación, porque una de las cosas que se destacó en ese periodo de jueces es el individualismo. Y cuando se separa alguien del cuerpo, es extremadamente vulnerable. Cuando uno es parte del cuerpo de Cristo y está y armoniza, ya no lo es tanto, porque Dios cuida a su iglesia.
que podemos ser probados, tentados o ser alcanzados por nuestros propios pecados o falencias, sí, 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 pero para eso está el arrepentimiento. Muchas de esas personas que vivieron el periodo de jueces y otros periodos, y aún en la actualidad, no tomaron esa herramienta. Siempre digo que Jesús utilizó todas las herramientas que puede usar un cristiano, excepto una, el arrepentimiento. Él no necesitó eso. Nosotros sí, cada día, para poder honrar y glorificar al Señor a través de su iglesia, a través, quizás no contando cuáles son las leyes, eso es un detalle menor. Lo que importa es tener su presencia en nuestra vida, es ser ese Espíritu Santo, porque ese mismo pasaje de Corintios 3:16, seguido dice, somos el templo y por eso, si alguien los toca, yo lo destruiré, porque mi templo es santo. Y la santidad no soy yo no hago la santidad la hace el Espíritu Santo. Un objeto, este vaso no es santo, es un vaso con agua, pero si Dios se posa ahí, Él hace que eso sea santo. En el desierto, cuando Dios le dice a Moisés, descalzate, sacate, porque estás en un lugar santo, no es la tierra, la piedra que estaba pisando, sino la presencia de Dios ante el cual estaba. Esa piedra cuando se apartó Dios, cuando siguió siendo una piedra, nada más que eso, una piedra. La diferencia la hace el Señor, el Espíritu Santo. Honrarlo y bendecirlo y darle gracias. Y alguna vez me gustaría, en lo personal, yo, tratar de poder llegar a lo que escuché de esa señora. Tanta alegría, orar con alegría, con mucha alegría, que era, no sé, era algo deseable. Amén. Bueno, Dios les bendiga mucho. Que tengan